¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe. Siempre decimos que agradecemos con Germán realmente a los gerentes del canal que nos permiten trabajar con absoluta libertad y reconocer realmente el crecimiento de la red de Somos en la provincia de Santa Fe de manera permanente, hoy Telecom, ¿no? ¿Cómo estás, Germán? Maxi, buenas noches, ¿cómo te va? Quiero agregar que nos pueden ver por Flow en cualquier lugar del país. Si estás fuera del país y sos cliente de Cablevisión Flow, podés vernos en cualquier momento y en simultáneo podés ver por Somos Rafaela, Somos Rosario y Somos Santa Fe, que están colgados en Flow estos canales, y nos podés ver el jueves a las 23 horas y si no, en cualquier momento, las 48 horas posteriores el programa queda ahí, así que nos podés ver desde cualquier lugar del país. Cuento que la red de Somos es muy amplia, entonces me sucede en lo personal que gente de Somos La Plata que le gusta ver su canal, cambiando nos encuentra a nosotros y manda gente mensajes de otras provincias, así que es muy interesante lo que está pasando con Flow. Si te parece, nos metemos en este primer bloque, Germán, un poco en la continuidad de seguir hablando con magistrados destacados de la provincia, que consideramos también que además de haber llegado a una magistratura, ¿no? por sus concursos y su oposición y su disertación en la legislatura, su aprobación de pliego en la legislatura, tienen una trayectoria y una relevancia social muy importante, sobre todo por ese costado social. La semana pasada hablábamos con una jueza del norte, hoy vamos a hablar con alguien acá de la capital de la provincia de Santa Fe. Tengo que, como siempre hago, reconocer y agradecer a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que como cabeza de este Poder Judicial siempre nos ha permitido realmente trabajar. Nunca hemos tenido ningún inconveniente y hemos hablado de todos los temas con todos los integrantes del Poder Judicial. Así que también vaya un saludo para el máximo órgano de la provincia. Si te parece, Germán, nos metemos con el invitado de hoy. Sí, estamos con el doctor Alejandro Tizón, el juez de Cámara, el presidente de la Cámara Penal, también el profesor universitario en la Universidad Nacional del Litoral, presidente del Colegio Pleno de Segunda Instancia de la Primera Circunscripción Judicial. Doctor, muy buenas noches, muchas gracias por acceder a la invitación que le cursamos y cada vez que solicitamos su presencia, muy amablemente. Son los desafíos para este nuevo año que se avisora. Se dio la apertura del Colegio de Jueces en relación a este aspecto. Han tenido una destacada, sobre todo el pasado durante la pandemia. Hay un problemita de internet, Germán, le cuento de vuelta. Se presentaron las autoridades de los colegios penales de Santa Fe y bueno, el doctor Tizón es una autoridad elevada en este marco, así que bueno, queremos que nos cuente un poco sobre todo lo que tiene que ver con lo que pretende para este año, insisto, en un marco de pandemia que sigue impactando, ¿no? En el trabajo diario. Se enferman empleados, los propios jueces, y sobre todo lo que se espera este año en un marco de incremento de las cuestiones sociales, ¿no? Muy dificultoso, y que uno nota hechos de violencia cada vez más atroces realmente, doctor. Así que bueno, gracias por dialogar y que nos pueda contar todas estas cuestiones, ¿no? Sí, no, el agradecido soy yo, la que permite, en el caso concreto relacionado con este informe anual, que tenemos la obligación constitucional y legal de presentar ante los medios de prensa, para que a su vez los medios de prensa lo den a conocer a la comunidad que debe recibir respuestas y sobre todo explicaciones por parte de quienes, bueno, en este caso estamos a cargo de impartir justicia. En ese sentido, tal cual como lo dijo el doctor Corazza, como se señaló recientemente, Maxi, nosotros se llevó adelante el informe relacionado sobre todo con la actividad llevada adelante el año pasado, en donde más allá de sostener y resaltar que el esfuerzo que se llevó adelante para poder mantener el sistema penal en funcionamiento a pesar de la pandemia, quisimos poner énfasis en algunas cuestiones como colegio que tienen que ver fundamentalmente
con la integración del Colegio de Jueces hacia lo que sería el afuera de tribunales, lo que sería hacia la sociedad. En ese sentido, a través de distintos representantes del colegio, jueces de segunda instancia, se participó en distintas actividades, justamente un poco sobre lo que veníamos hablando, relacionado con la problemática que se da. En este caso, bueno, se participó en el tema carcelario a través de lo que era la mesa de diálogo, lo que se mantiene como mesa de diálogo, donde estaba el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el MPA, la Defensa Pública, también en lo que se llamó Comité de Crisis, ¿no?, que era encabezado por la Corte Suprema y relacionado con la prestación efectiva de justicia. Estaba el Sindicato Judicial también presente en ese comité, vale decir, un órgano que se conformó a los efectos de brindar una adecuada respuesta de la justicia hacia la comunidad, sobre todo en un momento tan difícil como es esta pandemia que estamos viviendo. Y más recientemente, que tiene un poco que ver con lo que hablábamos previamente al programa, en relación a presentaciones de leyes, en este caso relacionadas con las víctimas, con un observatorio de víctimas que tiene lugar dentro de lo que es el Poder Legislativo. Entonces se participó allí también analizando o planteando cuestiones relacionadas con una ley de víctimas. Vale decir, me interesa destacar, más allá a lo mejor de un informe con número numérico, cantidad de causas, me interesa destacar fundamentalmente eso, la vocación que hay por el Colegio de Jueces en general, por los jueces penales de esta circunscripción, de participar en aquellos foros, en aquellos lugares en donde pueda desde el Poder Judicial aportar una visión concreta relacionada con estos temas. Doctor, en el marco de lo que tiene que ver con le insisto, con el tema de la emergencia sanitaria global a nivel planetario, ¿no? La mora judicial, le pregunto porque, bueno, ha habido justamente gente que se enferma en el medio y hay que resolver y que la justicia siga funcionando. ¿Es alta? ¿Es baja? ¿Los expedientes están al día? ¿Las carpetas judiciales? Bueno, Maxi, yo te puedo dar informe en relación a lo que es la parte penal, ¿no? Claro, claro. Obviamente, cada fuero tendrá en ese sentido que dar su propio informe o su propia. Nosotros a nivel de penal, tanto primera como segunda instancia, se trabajó, diríamos, salvo las primeras 2 semanas del año pasado, de los inicios de la pandemia, cuando hubo un poco que reorganizar todo el sistema, reorganizar la forma en que se iba a trabajar. Después se trabajó prácticamente con normalidad, vale decir, o a través de la videocámara de Zoom, o a través de la presencialidad, porque en primera instancia se siguieron haciendo pues, juicios orales con la presencia de las distintas partes, el imputado, por supuesto, y las partes. En general se siguió trabajando con una normalidad, lo que permitió, en términos generales y en números, mantener un ritmo y por lo menos llegar a las resoluciones judiciales en términos y poder dar una respuesta, ¿no? No sé si a veces la respuesta no es la que las partes esperan, siempre hay alguna de las dos partes, puede ser o el fiscal o el defensor o la propia sociedad, en función del caso que se está tratando, que no está a lo mejor satisfecha con la actividad, pero bueno, por lo menos la idea siempre es tratar de fallar desde el punto de vista judicial lo más justo posible, ¿no? Germán. Doctor, apelo a su conocimiento sobre estos temas, y también conocemos que es una problemática que lo ocupa y le preocupa al hombre del derecho, al docente universitario. Usted, en visitas anteriores a este programa, abordando el tema de la seguridad, hablamos, no sé si usted recuerda, de un consejo de seguridad como única forma viable para solucionar a largo plazo esta problemática que azota la provincia de Santa Fe, donde estén representadas específicamente todas las fuerzas vivas y todas aquellas instituciones de esta provincia. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Bien, sí, efectivamente, esto es algo que lo hemos venido hablando en el programa, incluso años anteriores.
de la necesidad de una conformación efectiva de un Consejo de Seguridad dentro de lo que es la provincia de Santa Fe a nivel provincial, en donde participen los tres poderes, incluso dentro denominémoslo, o dentro de la estructura que nos parezca desde el punto de vista de la colocación institucional, el MPA y la Defensa Pública, más del Colegio de Jueces, la Corte Suprema, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, organizaciones no gubernamentales afines con el tema, de manera tal de conformar allí un foro de discusión relacionado con todo lo que tenga que ver con la seguridad. Porque en esto es importante, doctor Corazza, señalar que si bien la policía es un aspecto muy importante de la seguridad, no es el único aspecto que tiene que ver. Vale decir, allí hay muchas cuestiones que, por ejemplo, las leyes que se van a sancionar en el Poder Legislativo relacionadas con el tema de la seguridad, leyes que después van a ser ejecutadas por el Poder Ejecutivo y van a ser cotejadas desde el punto de vista jurídico por el Poder Judicial, con lo cual es importante que previamente a esa sanción de la ley se llegue a discutir en ese foro, de manera tal de poder arribar a, por ejemplo, la normativa más adecuada para este flagelo de la inseguridad. Hay muchos temas que tienen que ver con lo interdisciplinario o lo interpoder. Por ejemplo, hay un caso que le voy a dar, doctor Corazza, que es muy claro, muy concreto. ¿Cuál va a ser la política criminal que se va a llevar dentro de la provincia? Porque en base a la política criminal que se va a llevar, es necesario llevar adelante una política legislativa, una política ejecutiva y también una política judicial. Vale decir, se le va a dar preponderancia a las prisiones preventivas, entonces hay que llevar adelante lugares de detención para personas que no están procesadas, que no están condenadas. O sea, se va a dar más énfasis a lo que es la condena, entonces se deben construir o se deben mantener en condiciones los lugares de alojamiento para las personas que van a cumplir la pena privativa de libertad. Esos son algunos de los ejemplos, pero bueno, usted lo sabe muy bien, doctor, que la inseguridad, o mejor dicho, la seguridad pública tiene muchas aristas, y en este consejo, por ejemplo, de permanencia, que aquí hay que ser bien claro, en esto hay que despolitizar el tema de la seguridad. Sí. Ya no le hablo como magistrado, sino a lo mejor como docente de Derecho Constitucional, sí. Para permitirme poder decir algunas cosas. Hay que despolitizar, porque con la seguridad no es favorable la política social, ni para uno ni para el otro. Es algo que hay que tomarlo en cuenta desde todo el punto de acuerdos interpartidarios de los partidos políticos, porque es claro, usted lo que aspira es que no sea que el radicalismo, el peronismo, el socialismo digan cosas distintas, sino lo que está hablando es que hay que tener una política criminal, que es lo que estaba planteando, que coincida, porque si entran en contradicción, el legislativo pretende una cosa, el ejecutivo pretende otra cosa, la justicia va para otro lado, en un marco complicado de la realidad actual, significan resultados como tal vez estamos teniendo ahora, ¿no? Mire, Maxi, hay que, en el orden de lo que es la conducción política, de lo que es la conducción, digamos, estatal, de lo que es llevar adelante un gobierno, se llaman, algunos temas son cuestiones, algunos lo llaman cuestiones de Estado, otros lo llaman decisiones políticas fundamentales. ¿Por qué? Porque hacen al contenido profundo de la vida de la sociedad de la cual estamos hablando. Cuestiones de Estado o decisiones políticas fundamentales. En los países, llamémoslo desarrollados, esas cuestiones de Estado o esas decisiones políticas fundamentales se llevan siempre adelante, independientemente de aquel que esté al frente del gobierno, independientemente de quién tenga las mayorías parlamentarias o de qué, diríamos, no es ideología, o de qué idea puede predominar a lo mejor en lo que es... Ahora, eso necesita determinada madurez, digamos, política y a su vez de interrelación de poderes, ¿no? Sí, es verdad, Maxi, pero bueno, a eso hay que llegar. Tenemos que tomar en cuenta que este es un problema que nos viene afectando desde hace mucho tiempo. Hemos aprobado con modificaciones legislativas de la policía, se ha aprobado con modificaciones legislativas de las normas. Incluso fíjese, Maxi, lo que es las leyes de Bloomberg, relacionadas con lo que fue Bloomberg, las leyes procesales que también hacen más difícil lo que es la prisión preventiva. Sin embargo, la cuestión sigue incrementándose y la sociedad con justa razón reclama por parte de todos los que estamos al frente de alguna en cierta medida, situación pública, de que se le dé una respuesta adecuada, qué es lo que quiere la sociedad. La sociedad tampoco, es verdad lo que hablábamos a lo mejor también antes,
fuera de cámara con respecto a las respuestas violentas de la propia sociedad ante, decían ustedes, puede ser sí porque la justicia es lenta, porque la justicia no responde, pero bueno, a esa sociedad hay que darle una respuesta, y la respuesta es madura, justo es la palabra, Max, es una respuesta madura de que es una cuestión de Estado, que debe dejarse de lado todo tipo de cuestión partidaria y tomarlo como una cuestión de Estado. Y buscar acuerdos mínimos, de manera tal que permitan, con el paso de los años, consolidar una verdadera política criminal, por lo menos en lo que es la provincia de Santa Fe, ¿no? Estamos hablando de una provincia que tiene potencialidades de tipo económico, de tipo social, de tipo cultural, de tipo educativo, como para salir adelante en este tema. El ejemplo claro puede ser la mesa de diálogo que ustedes hicieron y que funcionó para solucionar problemas que se daban dentro del ámbito, conclusiones que fueron valederas y que pudieron solucionar problemas realmente que estaban candentes por parte de una problemática que venía desde hace tiempo, ¿no? Y funcionó sí. La mesa de diálogo, se pudo sentar a todas las partes, pudieron lograr consensos y eso evitó quizás una serie de conflictos que se avisoraban como próximos, ¿no? Sí, efectivamente, la mesa de diálogo fue convocada en esa oportunidad por la Secretaría de Justicia y el Ministerio de Gobierno. Hace poco tuvimos nuevamente una, encabezada en este caso también por el Ministro de Gobierno y por la Secretaría de Justicia, que asistimos como miembros del Colegio de Jueces. Allí, efectivamente, el año pasado se llevó adelante una labor interesante, importante, que puede servir de ejemplo para esto relacionado con la seguridad, en donde todas las partes, sin dejar de lado su propia posición, sin dejar de lado que uno está desde la justicia, el MPA está desde la parte de acusación, la defensa está de la parte del imputado, sin dejar de lado esto, en concierto generalizado, se lograron ciertos determinados acuerdos y permitió salir adelante en el momento donde había conflictos carcelarios muy, muy importantes, muy hasta graves. Ustedes saben muy bien lo que sucedió, sobre todo en Las Flores y en Coronda, y se salió adelante siempre, ojo, siempre dentro de la ley. Eso hay que destacarlo. En la provincia de Santa Fe no hubo ninguna libertad, no hubo ninguna salida que no fuera dentro de lo que prevé la ley. Más allá de la emergencia, más allá del COVID, más allá de la pandemia, todo aquel que ingresó dentro de lo que fue la provincia de Santa Fe, siempre fue dentro de la ley como correspondía, de acuerdo a los tiempos y a los términos de su pandemia. Esto es bueno aclararlo porque a veces se cree que porque en otras provincias o en otros lugares sucedió, acá pasó lo mismo. No, eso hubo un acuerdo generalizado en donde era apurar los procesos, pero siempre dentro de la norma, siempre dentro de la ley. Sabe que pongo en valor lo que usted dice, doctor, porque de alguna manera está haciendo un llamamiento desde el lugar que ocupa, no solo como docente, sino también como funcionario judicial, porque insisto en esta palabra madurez, que si no se pone de acuerdo en términos políticos institucionales, insisto, no partidarios, que es lo que usted hacía hincapié, todos los sectores, va a ser muy difícil los próximos tiempos, no solo en la propia provincia de Santa Fe, sino a nivel nacional, porque tenemos muchas dificultades. Hemos dicho y hemos hablado en otro tiempo la rotura del tejido social. Realmente hay muchas dificultades con las cuales usted la conoce a diario por estar al frente de un tribunal, y si no hay un acuerdo realmente fuerte entre los sectores involucrados que tengan decisiones o poder de decisión, va a ser muy difícil, y nos vamos a encontrar con que hoy la justicia está cuestionada, el poder legislativo cuestionado, el poder ejecutivo cuestionado. En definitiva, nadie se salva solo en esto, ¿no? Exactamente, y en eso coincido, no solo que es necesaria una madurez, sino que es necesario dar respuestas, porque la comunidad, la sociedad requiere y merece respuesta, atento que por algo uno está en el lugar que ha sido seleccionado, como bien habías dicho, Maxi, a través de un concurso, de los acuerdos, pero uno tiene un lugar en donde tiene que dar respuesta permanente hacia quienes son en definitiva los que indirecta o directamente lo han establecido en el lugar. Y hablo de todos los poderes también. Hay que dar respuestas, y a mí me parece que esto de poder coadyuvar poderes y ONG y tratar estos temas en ese foro puede ser muy útil para salir adelante, y sobre todo la permanencia, ¿no? Un foro con permanencia, eso es importante, y donde se debatan las cuestiones que tienen que ver, porque la seguridad depende de lo que es la política criminal.
Y la política criminal requiere de acuerdos, como toda política, requiere de acuerdos mínimos. ¿De acuerdo? Por supuesto que va a haber distintas miradas. Habrá quienes creen que hay que hacer una política criminal más estricta, habrá quienes hablarán de una política criminal más digamos, podríamos decirlo, de centro, habrá quienes querrán una política criminal más garantista, obviamente porque está dentro de las posibilidades que existen en lo que se llama la criminología. No obstante lo cual, estos acuerdos pueden llegar a mínimas posiciones de lo que se llaman estas decisiones políticas fundamentales y empezar a darle respuesta concreta a la comunidad, que es lo que en realidad la comunidad desea, que es lo que le pide al representante. No le pide más que poder llevar adelante su vida con tranquilidad, poder trabajar, poder educar a sus hijos, poder vivir con cierta libertad, de poder circular por la calle a determinadas horas sin ningún tipo de inconveniente, y fundamentalmente que el Estado le dé respuesta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, respuesta. ¿Qué proyecto o qué espera este año al frente de todas estas actividades que viene desarrollando en lo que tiene que ver con el sistema penal en esta circunscripción? ¿Qué expectativas tiene? Insisto, en un año complicadito para todos, ¿no? Sí, en realidad está bien la reflexión porque en un año que evidentemente va a ser complicado, yo creo que lograr mantener el sistema con normalidad va a ser un logro, No obstante lo cual, reitero, nos interesa participar, por ejemplo, en lo que es esta nueva ley de víctimas, para estudiar y analizar concretamente. La mencionó 2 o 3 veces. ¿Qué es lo que le preocupa, le inquieta o en qué pondría la atención en todo esto que se está debatiendo en relación? No. En realidad, porque es un buen ejemplo de una iniciativa legislativa en donde antes de tratarla en el seno del Poder Legislativo se dio participación a quienes pueden el día de mañana ser quienes la aplican. No me estoy refiriendo concretamente a la ley en sí, al contenido. Un artículo más, el contenido, claro, un artículo más, un inciso más, sino que me estoy refiriendo a una modalidad que está relacionado con esto que hablábamos de este consejo, una modalidad en donde, bueno, hay una ley, vamos a llamar al MPA, a la Defensoría, a la Defensoría del Pueblo, al Poder Judicial, al Colegio de Jueces, para evaluar. Nosotros, el legislador nos presenta una legislación y nosotros le vamos a dar cuál es nuestra visión desde el punto de vista judicial, después de mucho tiempo de trabajar, sobre lo que es mejor para dar cumplimiento al objetivo de esa ley. Doctor, lo llevo a un tema que se está dando mucho actualmente en la cotidianidad social, que es la justicia por mano propia. ¿Qué puede decir el hombre del derecho, el docente universitario en relación a este punto? Se ven cada vez más casos de esta problemática, porque es así, y muchas veces la gente que está del otro lado no puede llegar a comprender de qué se trata o cuál es la conducta que está permitida por la ley o no. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo quisiera agregar, Germán, algo sobre esto, que es la gravedad de los hechos de violencia que se están viendo sobre todo en el sur de la provincia. Hoy se dirimen las cosas a tiro, ¿sí? Y aparecen, permítame, doctor, hablar en términos llanos, personas con un tiro en la cabeza. Pueden ser pelea entre bandas. Yo la verdad no quisiera entrar en ese porque justamente es multidisciplinar y a lo mejor habría que estudiar cada caso concreto, pero realmente es atroz la profundidad de la violencia. Santa Fe ciudad y Rosario deben estar entre las 2 ciudades más violentas del país, doctor. Sí, lamentablemente eso es un poco el rompimiento del tejido social, donde efectivamente, por distintas circunstancias, que bueno, no valdría la pena señalarlas porque ustedes las conocen muy bien, por distintas circunstancias, un poco ese pacto social que se dio, donde bueno, el pueblo, los habitantes de una determinada comunidad ceden derechos o ceden determinadas cuestiones relacionadas con su vida particular al Estado, para que el Estado, en virtud de ese pacto social, pueda garantizar, entre otras cuestiones, la seguridad, la cuestión económica, sería la educación, la cultura, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando a veces la sociedad entiende, comprende o cree que no están satisfechas por parte del Estado esos requerimientos mínimos que hacen a ese pacto social, puede ser que se reaccione a partir
de la justicia por la defensa propia. Yo creo que en esto es una labor muy importante que tienen que llevar adelante los organismos del Estado, tanto el Ejecutivo, el Legislativo como judicial. Por lo menos yo en lo que hace lo judicial nos comprometemos, es a dar respuesta, porque cuando hay respuesta desde el punto de vista de lo que es estatal, es lógico y corolario de esa respuesta que la sociedad esté conforme con la resolución del conflicto. El problema es cuando el conflicto no se resuelva y cuando el conflicto no es solucionado, entonces aparecen estas reacciones. Yo debo reconocer que entristece a todo aquel que cree en este pacto social, todo aquel que cree en las instituciones, en la división de poderes, en la respuesta por parte del Estado, entristecen todas estas cuestiones relacionadas con la justicia por mano propia, porque es un cabal reconocimiento de que la sociedad en algunos aspectos está reclamando soluciones por mano propia de lo que no le está dando el Estado. Pero bueno, como bien se dijo, es una cuestión de índole interdisciplinaria, en donde, bueno, hay que retomar, reforzar y revincular nuevamente ese pacto social en donde, bueno, los conflictos se dirimen a nivel de la justicia, las cuestiones relacionadas con el tema penal, las cuestiones relacionadas con delitos, las cuestiones relacionadas se deben resolver a nivel de la justicia, y que la sociedad confíe en esa resolución del conflicto. Es un poco una labor que debemos sostener día a día. Doctor Alejandro Tizón, le agradezco muchísimo este tiempo y la generosidad de hablar con este espacio muy, muy amable de su parte, y insisto, también un agradecimiento a todo el Poder Judicial y a la cabeza del Poder Judicial que nos permite dialogar con funcionarios de la jerarquía suya, hablando de todos los temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y ustedes saben muy bien que la idea es tratar de difundir un poco la actividad que se lleva también a nivel del Colegio de Jueces, y en eso la función de ustedes, los medios de prensa, sobre todo un medio de prensa que tiene tanto alcance y tanto llegada en nuestra provincia, nos permite hacerlo. Muchas gracias y bueno, a disposición. Nota22.com. Información. Estamos en comunicación con Clara García, una dirigente de mucho tiempo en la política, mucha trayectoria y realmente de realce propio, que realmente pone al frente las mujeres en lo que es la política en Santa Fe. Gracias por este tiempo, Clara, y por el diálogo con este espacio. No, muchas gracias a ustedes, Maxi, un gusto. ¿Qué está pasando con la economía nacional, provincial, los números? ¿Qué es una especialidad suya? Le pregunto, porque tiene una visión crítica, al menos en el último tiempo. ¿Cómo está viendo las cosas? Sí, creo que sin duda la pandemia nos ha teñido a todo el espectro productivo, con algunas actividades que se vieron mucho más golpeadas, por ejemplo, los servicios, la cultura, los espectáculos, el turismo, y con otras actividades que han ido mejor y que realmente en nuestra provincia tiene esa característica de estar diversificada, digo, el agro, la industria, la construcción de gran escala. Bueno, esas actividades se mantienen, pero lo que nosotros tenemos una mirada crítica es respecto a las finanzas, ya no de la provincia como entidad productiva, sino del Estado, del gobierno, porque no consideramos correcto que, habiendo sido el año 2020 el año de la peor pandemia, con las mayores necesidades en materia de salud social, productiva de los municipios, la provincia diga con orgullo que ha terminado con un superávit de varios miles de millones de pesos, 18.000 millones de pesos.
Creemos que realmente es una política incorrecta, que los gobiernos no están para guardar la plata en la caja para que un ministro esté tranquilo con esos fondos o en el banco, sino para volverlos a los bolsillos de la gente, al consumo, a la obra pública, a la producción, a los servicios públicos. Bueno, en eso somos realmente críticos, y más aún cuando este gobierno ha tenido préstamos que no son para calzarlo con una obra pública, como cuando uno dice me endeudo para hacer el acueducto, que es una obra de gran magnitud, sino para tenerlo en el banco. Entonces, los intereses que pagó este gobierno en el año 2020 son 21 veces mayores a los que nosotros habíamos pagado en el 2019. ¿Para qué? Para tener 60.000 millones de pesos guardados en el banco. Así que, efectivamente, Maxi, tenemos una mirada crítica y una lupa sobre eso. En este contexto o concierto nacional, le preguntaba también por lo nacional, porque bueno, usted tiene activa participación incluso dentro del Partido Socialista. ¿Lo vincula con lo que está pasando con la economía nacional o a Santa Fe la separa un poco? ¿Qué análisis está haciendo? Yo creo que Santa Fe está mucho mejor que el resto de las provincias, porque como le decía, siempre ha sido una provincia muy productiva. A ver, el sector agropecuario nunca paró. Toda la agroexportación nunca paró. La industria, si bien tuvo algunos meses malos, se sostuvo. La construcción, uno lo ve que vuelve, digamos, a tomar ritmo. La verdad que gobernar esta provincia es, en fin, un ideal para quienes estamos en la política, porque es una provincia que se banca fuerte aún las dificultades. No tiene una gran dependencia, salvo a lo mejor en la ciudad capital, obviamente con el sector público. O sea, es una provincia muy activa y muy productiva, de manera que está en mejor situación que muchas otras del resto del país. Hay un problema bastante importante en la provincia de Santa Fe. Entiendo que Santa Fe, ciudad, y Rosario son de las dos más violentas que estamos transitando en este tiempo a nivel país. ¿Qué se está invirtiendo en seguridad en términos de números, digamos, de usted que sigue de cerca los números? La verdad que muy poco, muy poco. Nosotros hicimos un informe sobre el comienzo de este año con los datos a septiembre, que era lo único que estaba publicado. Ahora ya tenemos diciembre, pero el porcentaje utilizado de los fondos presupuestados para las obras de seguridad era algo así como el 10%, digo, una cosa absolutamente menor, lo cual da cuenta de la falta de proyecto, porque para invertir en el Estado hay que tener equipos técnicos, proyectos, saber llevar adelante licitaciones. La verdad que las licitaciones de este gobierno en materia de seguridad han terminado o frenadas por el propio ministro de Economía o en la justicia, como la que estamos viendo de las armas, o con una duda, digamos, compleja en el tema de las motos. Y ni que hablar de los fondos que el presidente de la Nación le dio a Santa Fe. Si ustedes recuerdan, en septiembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández estuvo en Rosario y en un acto que para nosotros fue muy significativo en la sociedad rural, empezaba la vacunación del COVID o algún tema del COVID, lo miró al gobernador y le dijo: gobernador, usted debe ocuparse de Rosario. Y la verdad que nos dio un shock, porque es así. Y ahí le comprometió 3.000 millones de pesos. Bueno, estamos a fines de marzo y esos 3.000 millones de pesos están en el banco. No se utilizaron. Nos cuentan por allí que hay un proyecto de tecnología, un megaproyecto. Bueno, licitación no hemos visto en el boletín oficial publicado, con lo cual dudamos de que esto esté ya tan avanzado si es que no tiene una publicidad oficial. Entonces creemos que gobernar es mucho más que un eslogan. Creo que sin duda la gravedad de la inseguridad hizo que muchas personas confiaran en esta frase de la paz y el orden, pero entre el deseo de un candidato y la habilidad de él y de su equipo de llevar adelante un programa de gobierno, estamos viendo que hay una distancia grande. Claro, usted conoce mucho Rosario, ¿no? Viene del sur de la provincia. ¿Qué está pasando realmente? Los hechos son cada vez más violentos. Ya se resuelven las cosas, y discúlpeme la expresión un poco vulgar, con tiros en la cabeza, o es muy realmente atroz lo que está pasando. ¿A qué se lo adjudica? Yo creo que, sí.
¿A qué se lo adjudica, digamos? Yo creo que sumado a la impericia en la materia de seguridad pura y dura, también ha habido un retiro del Estado en los temas sociales, justamente enfocados a los jóvenes con mayor vulnerabilidad social y que más rápidamente caen al delito. Entonces estamos viendo, como digo, los chicos y chicas que estaban en el programa Nueva Oportunidad, que trabajaban con cercanía en el Plan Abre, que habían vuelto al colegio con el Vuelvo a Estudiar. Bueno, este gobierno, porque solo tenía esos programas del tinte del Frente Progresista, los interrumpió de cuajo, y eso también ha volcado muchos chicos y chicas que aparte con la pandemia hay menos trabajo, hay menos oportunidades. Digo, no hemos logrado que en 15 meses se juntara la Junta de Seguridad, que es trabajar en una misma mesa el gobierno, los legisladores, la justicia y las organizaciones de la vida civil y las municipalidades, cada cual en su lugar. Digo, es una suma de todo, es no haber tenido pericia para llevar adelante la policía, desde arreglar los problemas mecánicos de los móviles hasta cargarle nafta. No ha habido plan estratégico, se interrumpió lo social, no hay una mesa donde se junte todos los actores de la seguridad y el resultado ha sido muy malo. Clara, ¿ve auspicioso el acercamiento del municipio de la ciudad de Rosario con el nuevo ministro Jorge Laña? Sí, han tenido una reunión, ambos salieron, digamos, conformes. Lo que uno dice es, caramba, perdimos 15 meses, porque el propio ministro Laña ha dicho, Saín ya terminó. Es más, citó algunas cosas como no va a haber más audios o no va a haber más estas declaraciones agresivas. Creo que es implícitamente una autocrítica, pero bueno, está muy bien mirar para adelante. Ahora, no nos olvidemos que este gobierno perdió los 6 meses de la transición y los 15 meses de gestión sin tener un plan, sin tener un norte, sin tener diálogo. Ojalá eso se revierta. Usted participa de la Comisión de Juicio Político. No quisiera meterme en la función institucional de la comisión porque hay siempre idas y vueltas. A mí me interesa su posición personal con respecto a lo del ex ministro hoy de Seguridad, Saín. Recordemos que deja el ministerio, vuelve al organismo de investigaciones, o sea, un cargo netamente político, deja atrás para volver a una de las patas de la Administración de Justicia. Tengo que reconocer que apenas asumió el gobernador de la provincia, nosotros habíamos puesto, este nuevo gobernador, el ojo en esto porque no nos parecía adecuado. ¿Cuál es su visión con respecto a este funcionario hoy de la Administración de Justicia? Sí, compartimos lo que estás comentando respecto a la incompatibilidad. A todas luces es incompatible que vuelva a la justicia quien ha ostentado cargos con una militancia política expresa y quien además ha tenido muchas actitudes personales y de gestión que dan cuenta de, en fin, un comportamiento ético que no parece estar alineado a lo que se exige con algo tan sensible, tan grave como el cuidado de las personas, el cuidado de la vida humana. Yo creo que las presentaciones de juicio político se suman a presentaciones que ha hecho, por ejemplo, la prensa, la organización de la prensa, con ciertos ataques a periodistas, donde, en fin, parece que se advierte que estaban mirando en detalle a ver qué era lo que decían y qué era lo que hacían, cosa que en nuestra provincia jamás ha ocurrido, o lo mismo, no sé, ataques verbales hacia intendentes y presidentes de comuna, hacia diputados y diputadas, hasta el propio gobernador había caído en estas agresiones. Así que me parece que estamos ante un caso que para el bien de quienes habitamos esta provincia debería cerrarse por completo. Sabe que esto es una opinión personal que he sostenido, se la cuento, seguramente la ha escuchado. En tierra de Estanislao López, mi hijo menor se llama Estanislao. Me cuesta creer que alguien que venga de afuera de la provincia, y esto lo quiero correr incluso al gobernador, porque yo entiendo que uno cuando forma equipos
no arma equipos para fracasar, trata de hacer lo mejor posible. Después, bueno, te va como te va. Tengo que creer en la buena fe, estoy obligado, porque si no sería realmente un caos la sociedad si no partimos de un mínimo de buena fe. Ahora, una persona que viene de afuera y que tiene ese grado de subestimación hacia los santafesinos, a mí me parece que toca un poco el amor propio. No sé cómo lo ve usted, pero me sentí ofendido, sinceramente lo digo. Sí, sin duda. Además, se encargó de decirlo de una manera absolutamente violenta y despectiva. Digo, y el problema no es haber nacido en otro lugar, porque mucha gente, ¿no? Estamos en un país donde vamos y venimos, pero no haber vivido, digamos, un tiempo suficiente o con las ganas suficientes para conocer la idiosincrasia, los lugares, el mapa del delito, los lugares más calientes, las cosas que pasan, las historias, el quién es quién. Digo, un académico no garantiza una buena gestión. Miren, hace algunos meses atrás, una de las diputadas del bloque socialista, la doctora Leonela Catalini, que además está en la Comisión de Seguridad, leía en recinto una parte de un libro impecable, un desarrollo del tema de la seguridad impecable, y dijo, bueno, esto lo escribió aquel Saín de la academia, que uno decía, bueno, tenía, digamos, un estudio con relación a este diplomas tema, no le faltan, hay que reconocer que estudios tiene sobre la materia. Exacto, pero no es lo mismo teorizar en abstracto o en fin, o manejar algún nicho, digamos, del tema, a venir y poner el hombro y estar las 24 horas. Miren, lo que yo he visto trabajar al ministro Puyaro, obviamente con resultados que tuvieron sus luces y sus sombras, porque así son las gestiones, pero el empeño de calidad y cantidad de trabajo, yo creo que tiene que ser, esa es la base mínima. Después todo lo que viene para arriba, obviamente, honestidad, equipos y mucho trabajo. Un tema que atraviesa los noticieros de todo el mundo, realmente hemos entrado en una guerra por la vacuna. Sí. ¿Cómo ve lo que está pasando en Argentina y particularmente en la provincia de Santa Fe? A veces también veo que hay exceso de información. Europa sigue discutiendo el Sputnik, por ejemplo. Bueno, pasan muchas cosas de por medio, ¿no? Y la verdad, voy a hacer una expresión de barrio, ¿no? Pero creo que nadie tiene la justa, porque la verdad que esta pandemia sorprendió a todos, a científicos y a políticos, porque algunas veces pesó más la voz de la ciencia, otras veces pesó más la geopolítica, pero evidentemente el grado de contagiosidad nos implica todavía cuidar mucho el contagio persona a persona. Y lo de la vacuna, claro, es muy difícil fabricar en tan corto tiempo todas las vacunas que se necesitan para todo el mundo al mismo tiempo y encima un par de dosis. Encima no aseguran el resultado inmediato. Hay países que han avanzado muchísimo en la vacunación y igual tienen incluso sí, las cepas más complicadas. Sí, o Chile también, digamos que... Chile también, pero bueno, creo que nuestro país también pecó y nuestra provincia en falta de organización, y la falta de organización después te trae falta de transparencia, porque cuando las reglas están claras desde el comienzo, es mucho más fácil no salirse y cumplirlas. Cuando hay así... Ahora, si un día la llaman a usted y le dicen, Clara, vení a mi despacho acá en el ministerio que tengo una Sputnik para vos. Sí, sin duda a mí no me lo van a decir porque no formo parte de ninguna confianza en quienes ejercen el gobierno actualmente, no me lo van a decir. Es obvio decirle que no, pero a ver, yo digo lo que más me parece, y en todo caso también en mi rol y en el rol de quienes somos diputados y diputadas lo hemos pedido, es digan las reglas. A ver, si las reglas son, se vacuna el gobernador, los ministros y los intendentes y las personas de más de 90, bueno, perfecto, son las reglas y lo hacemos a cara descubierta. Ahora, el problema es cuando uno encuentra 30 personas del INDEC escondidas que no se decían,
en el sur, en Reconquista encuentra el familiar de uno del consejo de administración o del intendente. Eso es lo terrible, que vuelvo a decir, que no haya reglas claras y además una suerte de registro, porque hemos pedido, bueno, a ver, pasó esto, veamos los registros, tampoco está muy organizado. Y yo creo que el Estado tiene que ser el primero en dar el ejemplo en eso, ¿no? En la organización, para que nadie dude después de la transparencia. Usted piense que yo paso por la calle y digo interna en el Partido Socialista, y uno siempre se imagina que es un partido como que está más, como que se conocen todos, que hay una cercanía entre unos y otros, y parece que hay una fuerte interna en este momento, por lo menos por lo que uno lee en las redes sociales. Uno no conoce realmente cómo funciona internamente su partido. Como pasa en otros lados, ¿se están reproduciendo o no? ¿Qué está pasando realmente en el Partido Socialista? Sí, es verdad, el Partido Socialista no tiene una tradición de interna, sí la tiene el radicalismo, que claro, este fin de semana ha tenido una gran movilización, y ellos tienen ya como una gimnasia. Ya están, ¿no?, pensando en una nueva interna, porque veo también que hay como... es como que pero bueno, ellos lo toman como un valor de su vida democrática y felicito que así sea. En nuestro caso, bueno, el derrotero nos ha llevado a hacer quizá más esfuerzos en la búsqueda de la unidad. Nuestra última interna fuerte fue allá por el 94, cuando Hermes Wiener le ganó a Caballero, con un nombre que es Socialismo Movimiento. Así se llamaba la lista de Hermes, y así se llama nuestra lista, que a nivel nacional encabeza Mónica Fein, quien fue 2 veces intendenta de Rosario, y que a nivel provincial encabeza Enrique Esteves, nuestro diputado nacional, y Laura Mondino, concejala de la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, con ellos vamos los socialistas del movimiento. Pero esto se va a superar. Le pregunto porque mucha gente, uno escucha cosas, ¿no? La sangre, como se dice, va a llegar al río, se va a ordenar el partido posteriormente. ¿Qué percibe usted? Esperemos que no. Yo creo que están en puja 2 miradas, ¿no? 2 modelos. Quienes seguimos a Socialismo Movimiento, que nos sentimos los herederos de Hermes Wiener, pensamos que la grieta es un negocio para pocos, y no estamos ni con el kirchnerismo de los Fernández, ni con la derecha de los Cambiemos. Sentimos que hay un camino central, un camino de la socialdemocracia, un camino de este socialismo ayornado a los tiempos, del cual hemos dado cuenta de ideología y de gestión y de transparencia, y bueno, y ahí está nuestro camino, y esperemos que después del 18 de abril... Dio sí, un punto ahí que habló del kirchnerismo. En algún momento se habló de la transversalidad, y hubo socialistas fundamentalmente vinculados allá a Capital Federal, donde se vieron de alguna manera cercanos al kirchnerismo. Hoy el debate interno tiene que ver si acercarse a Cambiemos, si seguir con autonomía, si ir hacia el kirchnerismo. Sí, tiene que ver, porque a nivel nacional la lista, una de las listas, digamos, está decididamente con Cambiemos, y otra de las listas ha dicho que en su momento que votaba Alberto Fernández. No es nuestra postura, por eso nosotros empujamos la candidatura de Mónica Fein y de Enrique Esteves con autonomía, con independencia, como una opción de mucha gente que no quiere esos 2 extremos, porque son 2 extremos a los cuales le viene bien la pelea entre extremos, y en el medio parece que queda la gente, y la verdad que es ahí donde nosotros nos ubicamos. ¿Cuándo se vota, Clara? El 18 de abril, ese es el día de las elecciones. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, Maxi, un gusto como siempre. Nota22.com. Información. Germán, bueno, bloque final del programa. Hablamos con la diputada Clara García del Partido Socialista, la interna del Partido Socialista, y distintas cuestiones. Bueno, ella se especializa en temas económicos con su visión sobre la economía de la provincia. Quedó atrás el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín. Asumió Jorge Laña, un hombre de la política, de mucho tiempo
de territorio, es más de territorio que de Twitter, dicen algunos. Realmente ha sido diputado, bueno, viene del sur de la provincia, donde también nos miran. Espero que... Se lo veo caminar mucho el campo, se lo veo caminar mucho los distintos operativos. La verdad que en ese sentido es lo que debemos decir, ¿no? Es lo que se vio. Es un comienzo auspicioso, ya se reunieron con distintos, ya se reunió con distintos intendentes, por ejemplo, esto es lo que tiene que ver con el sur de la provincia también. Yo creo que hay que darle una cuota de fe a Jorge Laña, porque realmente la sociedad santafesina, todos estamos necesitando que se haga algo con la seguridad realmente, y hay que reconocer que un hombre que viene de la política, entendemos que va a tener el olfato para resolver cuestiones que, insisto, me parece que Marcelo Saín, más allá de sus diplomas y de su a lo mejor buena fe, yo no voy a dudar de la buena fe de Marcelo Saín, lo había llevado al gobernador a un lugar que me parece que el propio Perotti no tenía interés, porque había hecho toda su vida política hizo toda su vida política para llegar a gobernador y encontrarse con una persona de otra provincia, verborrágico, y que tal vez lo metía muy seguido en encrucijadas. Me parece que fue una buena decisión del gobernador Omar Perotti poner al frente de la policía alguien que tiene olfato y experiencia política. Bueno, los resultados y las críticas vendrán con el tiempo, como hemos hecho de este espacio. Sí quiero decir que me parece que hay algo que va a haber que resolver desde lo institucional. Si está bien que Marcelo Saín vuelva al organismo de investigaciones, una expresión de una de las patas de la Administración de Justicia. Este programa fue el que puso realmente relevancia. Apenas comenzábamos en febrero del 2020, y comenzaba la gestión del flamante gobernador, que no nos parecía tal vez en términos institucionales lo más correcto que pidiera licencia en el organismo de investigaciones para asumir el Ministerio de Seguridad, por aquello de que si volvía al organismo de investigaciones justamente iba a seguir con aquellas causas que a lo mejor vinculaban a policía o a cuestiones que habían hecho a su propia actividad como ministro. Hoy sus propios actos dentro de la administración pública, no nos vayamos tan lejos, y tampoco sin entrar en algunas cuestiones que hoy aparecen en la discusión en relación a estas cuestiones. No nos vayamos tan lejos y quedémonos dentro de la cartera propia de seguridad. Los actos administrativos o los actos desarrollados por el ex ministro Marcelo Saín, al regresar a su anterior cargo como director del organismo de investigaciones, cargo que por el otro lado concursó, se lo ganó de acuerdo a lo que establecía el concurso respectivo, vale decirlo. ¿Qué pasará con esas cuestiones, no? Porque yo te pregunto, ¿qué se va a hacer si dichos actos o algún acto de este tipo llevado adelante por el exministro ingresan en la órbita de lo que es, por una denuncia o por lo que fuera, se solicita que sean investigados? ¿Quién lo va a investigar? O sea, ¿se va a apartar Marcelo Saín? Claro, se va a vivir apartando, digamos, porque desde que comenzó la gestión de Perotti, él estuvo en el cargo de ministro de Seguridad. Claro, a eso es lo que nosotros nos referíamos en relación a la incompatibilidad o en la protección propia de las instituciones. Nuestro objetivo al momento de decir eso que dijimos oportunamente, claro, porque esto no tiene nada que ver, inclusive se llama Saín coyunturalmente, pero mañana puede ser, digamos, Laña. Sí. También es abogado, podría ser Laña, podría ser Germán Corazza, no importa. Y nosotros estamos hablando que en términos institucionales no parece lo más correcto. No parece realmente lo que debería hacerse. Y me parece que... Sí, se presenta una interrogante importante, ¿no? Absolutamente. De hecho, la legislatura había sacado alguna ley para darle un marco legal a lo que era la cuestión de la incompatibilidad, que después quedó en el camino. Pero realmente me parece que hay que reflexionar sobre esto, porque es una puerta que se abre, es un antecedente que a futuro puede realmente de alguna manera sensibilizar de otra manera la vida institucional en la provincia. A mí me parece que alguien que fue ministro no puede en cuestión de horas pasar
al Poder Judicial. O viceversa, de la justicia tenemos muchos casos que renuncian. De hecho, la vicegobernadora, ¿qué hizo? Rodeno renunció a su cargo de juez y llegó a la vicegobernadora. Le eligió el pueblo de la provincia de Santa Fe junto con Omar Perotti por una cuestión mayoritaria y llegó a la gobernación. Pero se fue del Poder Judicial. Por decir un ejemplo de máximas... Y así se repiten casos, se multiplican casos a lo largo del país. Ahora, esta situación de volver del poder político al Poder Judicial, la verdad que hace ruido y es una lástima que estemos hablando incluso de estas cosas, porque me parece que tendríamos que tener naturalizado otro tipo de cuestiones. Me quedan 30 segundos, Germán. Realmente hay que pedir que las autoridades realmente, seguramente lo están haciendo, pero uno siente decirlo, se informe realmente qué está pasando, si tenemos cepa británica, si tenemos cepa de Manaus en nuestro territorio. Realmente que vayamos a cada uno sepa la verdad de lo que está pasando. Yo creo y confío en lo que dicen los informes oficiales, pero me parece que hay que profundizar más la información en estas cuestiones porque veo mucho relajamiento. Volvieron las actividades presenciales con la bimodalidad y la verdad que hay mucha preocupación en aquellos que seguimos de cerca la información. Tenemos un gigante como Brasil con problemas tremendos, todo Sudamérica con problemas muy fuertes en relación a la pandemia, así que me parece que el tema de la comunicación y la política realmente tiene que ser muy certera en los próximos días y meses en relación a esto. Sí, no nos podemos olvidar ni podemos dejar de resaltar que acá hay una cuestión de salud pública, ¿no? Bien. Y la verdad que en relación a lo que vos decís, uno pregunta y cada vez ve más casos, más personas que se contagian de esta pandemia y incluso los números son mucho más, son superiores a cuando esto comenzó, ¿no? Bien. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Germán. Gracias a usted por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene.